Volvió el frío, llega el invierno, pero en la política parece que todo está muy caliente. Lo presentamos cada sábado diciendo, qué semanita. ¿Cómo va, Carlos Germano? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos qué decís? Buen día para todos y La gente lo estaba todas. esperando. Antes de que usted llegue, llamó Mingo de Trenquelauquen y le deseó muy feliz Día del Padre. Ay, muchísimas gracias igual para todos los padres que podemos festejar mañana. Y bueno, nada, una semana, te diría, semanita, yo te diría hoy, hablaría de semanón para el gobierno nacional. En el editorial de Futurar dije, el gobierno nacional recuperó la verticalidad. Y creo que fue eso, fue una semana que le venía muy bien al gobierno. Le vino muy bien al gobierno porque logró que va a lograr la sanción de su primera ley, que es ley bases y ley fiscal, a contrario censo de muchos agoreros que planteaban que China no iba a renegociar su swap de 5.000 millones de dólares tomados durante la anterior gestión de gobierno, China, y te digo con una excepción, normalmente si vos seguís la historia en relaciones con la República Popular China, cuando suceden este tipo de renegociaciones, históricamente, los presidentes de los países que están pidiendo esa renegociación tienen que ir a China. Esta vez se dio que el presidente no fue a China, creo que va a ir en el mes de junio o julio, pero ya está renegociado. Fue aprobado el trimestre del Fondo Monetario Internacional con su plan y le adelantan los 800 millones de dólares y quedó abierta una nueva posibilidad de renegociación de un nuevo plan, porque fundamentalmente lo que el gobierno creo que va a intentar definitivamente el próximo semestre es salir del cepo. Entonces yo te diría que fue un semanón, porque, Karina, ¿qué hubiera pasado si el Senado de la Nación rechazaba la ley bases y la ley fiscal? Yo te diría, la primera impresión es que hubiera habido graves problemas institucionales en la Argentina. Por eso digo que para el gobierno nacional fue un semanón. Lo vimos ayer al presidente de la República en Italia, rodeado, digamos, de los países con el Producto Bruto más importante del mundo, faltaban solamente China y Rusia, pero indudablemente el presidente o Argentina jugando en las grandes mesas nacionales e internacionales. Pero bueno, creo que hubo un avance importante en toda la dirigencia política y yo en Futurar planteaba, cuando se dan este tipo de jornadas extensísimas, como la que fue el día miércoles y jueves en la mañana en la ciudad de Buenos Aires con epicentro en el Senado de la Nación, tenés ganadores y tenés perdedores. Y yo creo que hubo figuras que han trabajado y que han logrado objetivos muy claros. Uno de ellos es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que trabajó activamente desde el mes de enero en este proceso legislativo y logró un triunfo importante, conjuntamente con dos laderos que también caminaron todo el Parlamento Nacional, tanto diputados como senadores. Es el número 2 de la jefatura de gabinete, José Rolandi, y otra figura que no conocida, que es María Irrazábal, que también fue protagonista absoluta en la posibilidad de diálogo y consensos para lograr este triunfo legislativo.
Me parece también que tuvo un rol estelar la figura de Victoria Villarruel, que aprovechó muy bien su momento a pesar de las diferencias que pueda tener hoy con el gobierno nacional, especialmente con la secretaria general Kalina Milei. ¿Puedo interrumpirlo un segundo? Porque sí. Estaba mirando el teléfono mientras usted hablaba, no es falta de respeto. María Inés manda un saludo, primero nos dice buen fin de semana, gracias a todos, y hace un segundo me manda un mensaje y me pone, ¿fue la venganza de la vicepresidenta? No sé por qué venganza. Yo no creo, María Porque no Inés, la dejaron intervenir en la negociación, estoy no, había, no sé. había sido raleada totalmente. En esto creo que el planteo de María Inés no está equivocado, pero Guillermo Franco vio, y yo creo que esto tiene que ver con las distintas charlas que habrá tenido con distintos senadores, la importancia que está teniendo Victoria Villarruel como contenedora de todo el arco político-ideológico del Senado de la Nación. Me parece que el rol de presidente lo está ejerciendo perfectamente, recibió los embates cuando fue el aumento de dietas de los senadores, ella, digamos, no salió a hacer ningún tipo de crítica, o sea que está cumpliendo el rol institucional que tiene que cumplir, porque es la presidenta de todos los senadores. Y creo que Guillermo Franco vio bien la importancia que tenía en esa negociación Victoria Villarruel. Y obviamente tuvo su momento histórico. Ella tuvo que desempatar y aprovechó perfectamente donde todas las cámaras y toda la sociedad estaba mirando qué iba a pasar con ese tema. Cuando son estas jornadas extensas siempre aparece esto. Y después no puedo dejar de destacar dos senadores que también cumplieron un rol muy importante, que fueron el senador salteño y exgobernador de esa provincia, Juan Carlos Romero, y el presidente del bloque del PRO, el cordobés Luis Juez, que creo que trabajaron activamente. Y el otro que también jugó un rol muy importante, y yo creo que ahí tiene que ver por la gran miopía política de Martín Lustó, fue Maxi Abad, radical, presidente de la Unión Cívica de la provincia de Buenos Aires, que creo que se movió muy profesional y políticamente, y yo te diría que Abad está en un momento de pasar a ser un dirigente provincial como es ahora, a tener, digamos, destino de un dirigente nacional. Está en él, digamos, romper esa ecuación de salir de la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, pero me parece que hoy, ante la cefalía de liderazgos que tiene la política en general y específicamente el radicalismo en particular, yo te diría que anoten ese nombre o mírenlo, que es el nombre de Maximiliano Abad. Usted sabe, Carlos, que todos los sábados desde las 6 de la mañana y hasta las 10 que comenzamos con Chacra 360 por la pantalla de Chacra Televisión, ustedes pueden ver y escuchar La Hora del Campo con Alejandro Canepa, más de 20 años comunicándose con ustedes ahora a través de la pantalla de Chacra Televisión también. Y hoy, sobre el final del programa, previamente había hablado con el titular de Caixa, había hablado con Nicolás Pino, habló con Marcos Novaro. Y me, entre comillas, enganché con algo que dijo Novaro y me comprometí con todos ustedes, nuestra audiencia, que se lo iba a trasladar a usted, Carlos, que era, dijo en un momento de la conversación con Alejandro Canepa, hoy el gobierno, tras la ley Bases, necesita más hombres políticos y nombró, como usted lo hizo, al jefe de gabinete y menos ideólogos, como era el anterior jefe de gabinete. ¿Usted lo ve así? Yo te diría, y vos sos fiel testigo, desde el año pasado, después del triunfo de Javier Milei, donde yo te dije que el Parlamento argentino iba a ser la gran caja de resonancia de la política argentina y que el Ministerio del Interior, lo ocupe quien lo ocupe, iba a tener un rol protagónico porque iba a ser el enlace entre
las provincias, la política vía Parlamento Nacional y Poder Ejecutivo. Entonces, yo coincido totalmente que es un momento de volver al realzar y poner sobre superficie la política bien entendida, la política a través del diálogo, la política para poder desde los disensos llegar a los consensos, y creo que este es el gran desafío de un gobierno en minoría que hoy necesita claramente el mayor acercamiento y la mayor posibilidad de consenso. Sabe perfectamente que hay un sector de la oposición en el cual no hay ninguna posibilidad de acercamiento. Estoy hablando fundamentalmente de Unión por la Patria, es decir, dominado hoy por el kirchnerismo, y creo que se vio claramente el miércoles a la noche, cuando tanto Juliana Di Tulio como José Mayans en sus cierres prácticamente denostaron todo el trabajo que se hizo y que estaban totalmente en desacuerdo de lo que se iba a aprobar. Entonces, en ese escenario, la política hoy pasa a ser rol fundamental, y la figura del jefe de gabinete y la figura de la vicepresidenta de la República, por más diferencias que pueda tener fundamentalmente con la mujer fuerte, como dice el presidente, con el jefe, que es Karina Milei, la van a necesitar porque es pieza fundamental en esa articulación que es muy necesaria para generar el diálogo y los consensos necesarios que hoy se están exigiendo. Carlos, le traslado una pregunta más, tenemos unos minutitos. Se comunicaron al 11 41 61 46 77. Bienvenida, dice que es la primera vez que nos ve y nos escucha. Verónica de Concordia. Nos escriben habitualmente desde Concordia, así que gracias a todos los que desde allí nos escriben, nos ven, nos escuchan. Voy a hacer un resumen, porque es crítica. Y dice, me extraña, Karina, hablan de lo que quieren. ¿Por qué no hablan de la renuncia del vice de Economía? Entiendo que se refiere a Cotani, el viceministro de Economía, que anoche presentó su dimisión. Todo lo que puedo decirte, Verónica, porque el que sabes, Carlos, es que era un hombre muy cercano a Domingo Cavallo, un hombre que en las últimas horas me ciño a lo periodístico en distintos reportajes, no a nosotros, sino a medios gráficos de índole nacional, previo a la renuncia de Cotani, había estado siendo un poco crítico con la gestión de Caputo, Carlos, respecto de, digo, para que veas que leemos todo y hablamos de todo, y me encanta que te sumes y quédate en Chácara Televisión, no solo en Chácara 360, sino las 24 horas, vas a ver que hablamos de todo y leemos todo. Y digo, Domingo Cavallo, muy cercano a Cotani, había estado cuestionando esto de no salir del cepo. Recuerdo que habló, no quiero confundirme, no sé si fue con Perfil o con Ámbito, ustedes lo pueden googlear. Allí había dicho que él creía que no iba a haber ninguna corrida si se liberaba el cepo, por decirlo de alguna manera, y este hombre era un hombre de... Digo, esto es lo que yo sé, pero el que sabe de verdad, más allá de las noticias y puede analizar, es Carlos. Pero fíjate que leemos todo, vos seguís mandándonos. Carlos. Yo creo, Verónica, que hay que tener cuidado a veces con las informaciones como se traducen, ¿no? Yo te diría... primero es que el hombre, toda su familia estaba viviendo en Estados Unidos y que estaba haciendo complicado su vida familiar. En segundo lugar, me parece que la relación con Domingo Cavallo, un Domingo Cavallo que fue muy importante en un momento histórico de nuestro país, que después obtuvo un fracaso absoluto sobre los finales del gobierno de la Rúa, me parece que es muy importante, pero no es trascendental ya. Y yo te diría, sin conocerlo, habría que averiguar si el funcionario renunciante llegó por mérito propio o llegó por Domingo Cavallo. Yo diría que si la relación con Cavallo, que no debe ser buena en este momento, yo no creo que sea por venganzas, porque si no, su hija no hubiera sido nominada en la OEA como embajadora argentina ante esa organización. Digo, y a su vez,
en principio, estaría reemplazando en esta subsecretaría un hombre muy duro, que es Daza, un hombre que hizo su carrera profesional en Chile, pero es argentino, un hombre muy duro, es más, sonaba muy fuertemente como candidato a ministro de Economía si la ultraderecha hubiera ganado las elecciones pasadas presidenciales en Chile. Yo te diría que no veo relación en la renuncia de Cotani, ¿no? Exactamente. De Cotani por las diferencias hoy que están teniendo con Domingo Cavallo. Creo que, por eso digo, me parece que a veces hay mucha información cruzada que no está reflejando lo que está pasando. Sí digo, y soy crítico, de un gobierno con una gestión no buena todavía, me parece que le está faltando mucho ímpetu y que está muy basado en el carisma del presidente, donde el presidente se sigue sintiendo muy cómodo como personaje que como presidente. Javier Milei le gusta mucho caminar por el andanivel disruptivo, por el andanivel de personaje, por ese que puede decir lo que quiere, pero me parece que tiene que empezar a trabajar mucho más como presidente de la República. Este me parece que es el gran desafío que tiene Milei, que volvió después de haber perdido la agenda pública totalmente, fundamentalmente con el tema de capital humano y Sandra Petovelo, a ocupar un lugar de centro en el manejo de la agenda con lo que pasó la última semana.